Para el primer vendaje circular vamos a ocupar un apósito o una gasa. Se coloca, el primer paso va a ser colocarla de manera diagonal para que en la segunda vuelta podamos bajar la pestaña y sea un anclaje para nuestro vendaje. El circular es de este modo hasta que termine la venda, y en caso de no tener cómo terminarlo con una de estas cosas, se da la vuelta de este modo, se gira la venda y se mete posteriormente en la parte de acá. Voy a dejar este mismo inicio para los demás vendajes, ya que inician del mismo modo. El vendaje en 8 inicia del mismo modo que ya lo había iniciado, y va a iniciar desde, se va a pasar por la muñeca, perdón, por el dedo meñique, pasa por dentro del dedo pulgar y luego lo rodea. Hacemos este paso repetidas veces para terminar en la muñeca del mismo modo. El siguiente va a ser el vendaje en espiral, que para este vamos a iniciarlo y vamos a empezar de forma ascendente. Entonces iniciamos hacia arriba, acomodamos la venda y subimos de este modo. Tiene que quedarnos más o menos un patrón en la gasa, en la venda, perdón, de este modo, para cerrar en la parte de acá del mismo modo. Luego, el siguiente vamos a ocupar un pañuelo. Vamos a tomar el pie del paciente, por favor, de este lado. Vamos a doblar el pañuelo de este modo y se van a hacer 2 vueltas dependiendo del tamaño del pañuelo y luego una hacia arriba para que quede pues anclado esto y no se nos salga. Entonces le vamos a pedir al paciente que levante el pie, vamos a rodear el tobillo y damos una vuelta en toda la parte de acá y se ajusta de la parte trasera. En caso de no alcanzar, se da una vuelta acá, posteriormente a 2 vueltas del mismo vendaje. Luego vamos a continuar con el listo. Vamos a continuar con el vendaje para quemaduras, y para estas también vamos a ocupar el pañuelo, un apósito o una gasa, y se va a colocar de este modo para hacer una envoltura de la parte que está afectada sin llegar a apretar la herida, para no causar que se pegue a la piel. Luego vamos a hacer el vendaje de espalda, y para este vamos a ocupar un pañuelo grande de preferencia, y vamos a pedir al paciente que pues va a estar así, y vamos a realizar de este modo. Se va a pasar por esta parte del paciente de este modo y se va a amarrar en la parte posterior. En este caso no cierra mi pañuelo, pero tendría que quedar amarrado pues de este modo, acá en la parte trasera. Para el siguiente, que sería el capelina, vamos a hacerlo en la cabeza del paciente y se va a iniciar del mismo modo que los demás. Así. Y se le va a ir dando la vuelta venda, perdón, muchas veces hasta recubrir toda la cabeza. Luego vamos a continuar con el vendaje recurrente, que nos va a servir para lo que se conoce como muñón, o pues para alguna amputación de algún miembro. Entonces vamos a simular que este es nuestro muñón.
y vamos a iniciar la venda del mismo modo que los demás, con la pestaña, y después de la vuelta se va a subir hacia la parte superior y se van a colocar de este modo los dedos para que podamos hacer como un anclaje y lo podamos acomodar posteriormente. Se dan unas 3 vueltas y después se realiza otra vuelta para acomodarlas de acá. Y continuamos con el vendaje de forma circular por toda la parte de arriba, así, para terminar del mismo modo que en las demás. ¿Listo? Y por último tenemos el vendaje ocular, en el que ocupamos una gasa y se coloca en el ojo del paciente que esté afectado. Se coloca la gasa y luego se pone de este modo. Cubriendo totalmente la zona afectada del ojo del paciente. Se va a cerrar del mismo modo que los demás. Si no se tiene algún broche para cerrarlo, se da una vuelta y se introduce en la misma parte. Y eso sería todo con los vendajes. Después vamos a hacer la colocación de la cinta Kinesio Tape, y la primera va a ser la de bíceps. Entonces se va a colocar se va a ocupar una tira en forma de Y, se cortan los bordes de todos los lados para que queden redondeados y evitar que se despegue. Se va a desinfectar la zona que se va a tratar del paciente. Se pone en la base del bíceps y la primera colita se va a mandar estirada con un ligero estiramiento hacia la parte superior, rodeando toda la parte del bíceps, y en la parte de acá arriba nada más se pone así. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo, rodeando el músculo del bíceps. De este. Se pone bien, listo. Más o menos así queda. La segunda es la de dolor de cuello frontal. Para esto ocupamos igual una tira en Y. Se cortan las orillas de la cinta para evitar que se despegue rápido. Se va a desinfectar la zona que se va a tratar. Se va a desinfectar toda la zona. Y luego se va a colocar la base de la cinta Kinesio Tape en esta parte del pecho. Se le va a pedir al paciente que estire la cabeza hacia atrás, que lleve la cabeza hacia atrás, para posteriormente subir las tiras hasta la parte lateral la parte inferior de la mandíbula. Del otro lado se va a realizar la misma operación. Se va a estirar hasta llegar a la mandíbula, de este modo. En caso de existir dolor, el paciente, si presenta algún dolor, se le va a aplicar el paso 2, que es con otra gira. Vamos a pedirle que gire la cabeza, por favor. Vamos a colocar la base por debajo de los lóbulos de la oreja. Y se van a jalar las colitas, se van a llevar hacia la zona del hombro, a un costado de la clavícula. De este modo. Me confundí de cinta. Sí, alrededor de la clavícula. Se pega bien aquí, pero tiene vellitos mi paciente y la voy a lastimar. Entonces se pega de este modo. Vamos a continuar con el dolor general de hombro. Y para este vamos a igual desinfectar la zona, ocupar una tira en forma de Y a la que previamente se le van a cortar todas las esquinas, y luego se va a colocar la base en la parte superior del brazo.
previamente desinfectada la zona, se va a colocar de manera de esta manera. De esta manera. Luego, para el que sigue vamos a ocupar 2 tiras en forma de L o una tira nada más así, y se van a colocar, esta es para el dolor lateral de cuello, se va a colocar en la parte lateral de la clavícula, perdón, esa es la de la clavícula, la de acá, sí, sí, de este lado, de este lado, ajá, sí, ándale, sí, sí. Perfecto. Se va a desinfectar toda la zona que se va a manejar. Ay, perdón. De preferencia sin maltratar al paciente. Para esta no ocupamos que las tiras se estiren, entonces vamos a pegarlas simplemente de aquí. Ay, te pago. Mi paciente tiene vellitos, no la voy a depilar, entonces no va a pegar muy bien, pero es más o menos de este modo, cuidando que esto esté hacia la parte lateral, y la otra se va a pegar del mismo modo. Iniciamos aquí y llevamos hasta abajo sin aplicar tensión, simplemente se va a pegar, solo que como mi paciente tiene vellitos pues no se pega, pero sería más o menos de este modo en la zona de pues el cuello. Listo, vamos a continuar con la de rigidez del cuello, y para esa, ay, se me perdieron las cintas, así que voy a cortar otras. Ocupamos una cinta que mida de la espalda vamos a medir más o menos de la espalda del cuello del paciente, perdón. Se va a desinfectar la zona, se cortan todas las orillas de nuestra cinta, se corta la mitad y se va a colocar de este modo. La primera parte va a ir en la parte superior de la espalda del paciente, parte superior, y posteriormente las colitas van a bajar hasta la parte lateral de la columna vertebral, haciendo una pequeña distracción, y luego se suelta. Bueno, generalmente estas deberían de ser un poco más largas, pero por las prisas la corté de este modo, así. Y luego la última tira se va a cortar pequeña, se cortan igual los lados y se coloca de este modo en el paciente para estabilizar la parte de arriba. Y listo, terminaríamos con la parte de kinesiotape. Vamos a continuar con los ajustes de miembro apendicular superior en técnica Charette, y para estos vamos a pedirle al paciente que nos preste su mano. Vamos a ajustar el primero, que es el cuboides, de este modo. Luego sigue escafoides, de este modo. Pasamos al ulnar, así. Hacemos la distracción. Realizamos una distracción en la articulación de la muñeca, de este modo. El siguiente paso es el dedo pulgar, que vamos a realizar una distracción hacia nosotros, hacia la parte anterior. Después vamos a realizar un ajuste de los huesos de la mano de este modo, así. Luego sigue la distracción de cada uno de los falanges, de este modo. Pasamos con el ajuste de codo. Para este vamos a tener 3, que va a ser el primero de esta forma. Vamos a contactar aquí y hacemos el empuje así. Y el otro va a ser del mismo modo, pero contactando el lado contrario, la parte distal proximal del codo, de este modo también. Y para el tercero vamos a pedir al paciente que se abrace el codo
vamos a abrazar nosotros al paciente de este modo y cuidando que el paciente no se pegue, vamos a realizar la distracción, digo el thrust de este modo. Seguimos con el ajuste de miembro apendicular inferior en la técnica Charette. Es opcional utilizar guantes o no. En este caso me voy a poner uno para el examen. Vamos a iniciar con el hueso navicular, que se va a ajustar de este modo, abrazando la articulación del tobillo, y se va a hacer la distracción de este modo. Después vamos a seguir con cuboides, que para este vamos a suponer que estoy de pie y vamos a meter entre las piernas y jalar junto con la rodilla de este modo el hueso navicular. Seguimos con los cuneiformes, que se van a contactar de este modo y se va a realizar el ajuste del mismo modo, así. Después continuamos con el hueso de los tarsos y se va a hacer de este modo, cortando así de esta zona, y en el siguiente se va a hacer de el otro lado. Después tuve fallas técnicas, perdón, pero para el siguiente ajuste de rodilla vamos a pedir al paciente que esté en decúbito supino y vamos a contactar en la parte posterior de la rodilla y en la zona del tobillo, y se va a realizar el thrust de este modo del paciente, así. Y para el segundo ajuste vamos a pedir que el paciente lleve su pie fuera de la mesa y vamos a hacer el chequeo para ver hacia dónde está la rótula, y hacia donde esté se va a hacer el ajuste de este modo y de este modo, y listo, sería todo. Ay, toma.